Pero la esclavitud no eliminaba las ejecuciones. Esos esclavos estaban sometidos a un régimen de pura tiranía, donde su vida dependía del capricho del amo. Pero es que además siguieron produciéndose ejecuciones en la misma metrópoli, en Inglaterra, y contra sus propios súbditos, los ingleses. Así, por ejemplo, en 1679 se repitieron los horrores que ya se habían producido en 1588. 15 religiosos y 7 laicos pasaron por las manos del verdugo, mientras un número indeterminado sucumbía por hambre, enfermedad o tortura en las prisiones. Así, William Samuel Lilly, secretario que fue del gobierno británico en Madrás, señala que el año 1681 fue ejecutado el arzobispo de Armagh, Oliver Plunkett, tras un juicio ridículo. Lo señala Lilly. Señala también este autor británico que la ejecución del arzobispo fue el último acto de persecución religiosa llevada a cabo por Inglaterra a lo largo de un siglo y medio, desde que la iniciase Enrique VIII en 1526 con la ejecución de 3 cartujos, y reduce a 392 las víctimas de esa persecución. Bueno, está claro que es un fiel servidor de Inglaterra, porque literalmente no es verdad. Porque con ser esos datos ciertamente de una gravedad injustificable, resulta que son una rotunda mentira, que esconde la rotunda y triste verdad que se extiende a un gran número de víctimas, muchas mortales, y el resto de gravísimas consecuencias que padecieron situaciones de difícil cuantificación y determinación. En el triste periplo que se vieron forzados a afrontar cuando fueron detenidos y embarcados mucho peor que ganado, con un destino que en el mejor de los casos terminaba en Jamaica y en el peor de los casos terminaba en Nueva Zelanda, lugares donde, lejos de acabar sus penurias, los pioneros, que así eran denominados, las continuaban en un régimen de esclavitud y sin el más elemental de los derechos. Pero es que sigue señalando Lilly que quienes se libraban de esa situación no debían olvidarse del riesgo que seguían teniendo, porque la Carta de Derechos cerraba a los católicos el acceso a profesiones como consejeros legales, abogados, procuradores, etc. Y declaraba que cualquier persona que rehusara jurar la fidelidad y supremacía cuando se le pidiera legalmente, podría sufrir como un recusante papista convicto, y que ninguna persona que se negase a pronunciar dicho juramento fuera admitido a votar en ninguna de las elecciones a miembros del Parlamento. Podemos intentar suavizar el asunto y presentarlo como supuestamente lógico en unos momentos que inundaban Europa de un enfrentamiento religioso. Pero la realidad es que muchos años después, pues tanto como en 1700, el Parlamento británico dictó una ley por la que ningún católico podía ser propietario, al tiempo que condenaba a prisión de por vida a los sacerdotes católicos. También primaba con 100 libras a los chivatos que denunciasen algún incumplimiento de la norma. Y esos aspectos, cuando tocaban a Irlanda, que se encontraba colonizada por Inglaterra, se endurecían señalando la pena capital para quienes enseñasen la religión católica. Quien se limitase a identificarse como católico y llegase a adquirir tierras, podría ser despojado de las mismas, y los sacerdotes serían condenados a destierro o a la horca y descuartizamiento si acaso llegaban a eludir la expulsión. Lógicamente, esas medidas ocasionaron un exilio masivo, tanto de ingleses como de irlandeses, principalmente miembros de colectividades protestantes, al tanto no solamente católicos, sino de colectividades protestantes diferenciadas del anglicanismo. Así, uno de esos colectivos, cuales fueron los cuáqueros, brilló por la importancia de su número y de sus acciones, al fin coincidentes con las sufridas por ellos mismos. Multitud de inconformes huyeron de Irlanda e Inglaterra hacia América. Lo que es sorprendente de este hecho es que después de las experiencias sufridas por ellos mismos, esos fugitivos no aprendiesen la lección de tolerancia
y no le otorgasen libertad a aquellos con quienes diferían. En su obra La Inquisición Protestante, Reforma, Intolerancia y Persecución, señala Dave Armstrong que en Massachusetts, por ser reincidente en las faltas, un cuáquero podía sufrir la pérdida de una o de las dos orejas, la perforación de la lengua con un hierro candente y algunas veces la muerte. En Boston, unos cuáqueros, 3 varones y una mujer, fueron ejecutados en la horca. El bautista Roger William fue desterrado de Massachusetts en 1635 y después fundó la tolerante Rhode Island. Pero también señala el mismo autor que en persecución tanto de los naturales de América como de miembros de otras comunidades, los cuáqueros se significaron con mayor crueldad que la sufrida por ellos mismos. Y Julián Juderías señala que la América inglesa se colonizó por obra de la persecución religiosa, huyendo primero de la intolerancia de la metrópoli, huyendo después del fanatismo de las sectas que allí se establecieron, acabando por último con razas indígenas mucho más belicosas e inteligentes que las que hallaron los españoles en sus nuevos territorios. Y lo mismo hicieron los ingleses en la India y los holandeses en sus colonias y los franceses en las suyas. Exterminio del enemigo político, exterminio del enemigo religioso y exterminio de los naturales que no habían demostrado enemistad alguna, sino que bien al contrario fueron el clavo de salvación de ellos mismos, no de otros, sino de ellos mismos. Al respecto, César Vidal señala cómo eran los sentimientos de esos que, conocidos como peregrinos, habían sido desterrados en 1620 y tras su llegada a Massachusetts en el navío Mayflower, se veían condenados a la muerte más penosa por efectos del invierno. Ese extremo fue evitado por los indígenas, que les protegieron y les dieron alimento, con lo cual pasaron el invierno. El agradecimiento lo mostrarían los ingleses pasado el invierno, en primavera, y lo hicieron de una manera muy particular. William Bradford, uno de los ingleses pertenecientes a los padres peregrinos de Estados Unidos, describió, por ejemplo, de manera bastante realista, los sentimientos de entusiasmo que el exterminio de los indios que los habían ayudado a sobrevivir a su llegada a América despertó en los colonos, diciendo, fue una terrible visión contemplarlos friéndose en el fuego y los ríos de sangre que apagaban y lo horrible que eran la peste y el olor que salían. Pero la victoria pareció un dulce sacrificio, y dieron la alabanza por ello a Dios, que había actuado de una manera tan maravillosa en su favor, encerrando a sus enemigos en sus manos y dándoles una victoria tan rápida sobre un pueblo tan orgulloso e insolente. Hay que ser... Me callo lo que hay que ser. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.